La secuela de Ghost of Tsushima, Ghost of Yotei, tiene una edición de control inalámbrico DualSense. Una es en color negro, la otra es en color dorado, en alto relieve. Las dos tienen un diseño muy bonito, texturizado, inspirado en el juego. Entonces, esta es la edición dorada. Vamos a hacer el unboxing para descubrir sus detalles. Vaya, muy bien. Está increíble. Bueno, en primera instancia lo que resalta la textura. Es color mate. Se siente muy bien al tacto, ergonómico. Vaya, bueno, lo que noto son aquí estas pinceladas. Presentan el viento que guía a Atsu, la silueta de Atsu en el touchpad. También el diseño de los botones es translúcido, resalta de manera inmediata. Entonces esto genera, bueno, de entrada que te da la impresión de que no solo es un control, realmente parece más como una pieza de colección. Entonces estos botoncitos translúcidos restacan con la luz. Entonces esto aprovecha vaya, los materiales para difundir y suavizar la iluminación, ¿saben? En lugar de bloquearla por completo. Es un efecto visual hermoso, ¿eh? Porque la luz se convierte en un elemento de diseño por sí mismo. Entonces le da una estética moderna, elegante. También aquí algo que noto. Bueno, aquí miren. Vamos a ver. ¿Se alcanzan a ver? Este tipo de hendiduras o de marcas. Parece que son. Realmente no se siente mucho, ¿eh? Pero sí destaca visualmente. Entonces todo este tipo de hendiduras o de marcas o incluso relieves es como si fueran como marcas de alguna katana, de una espada, no sé si sea una alusión como a cicatrices. Está muy, muy, muy increíble. Y en la parte trasera, bueno, la contramarca, Casofiote, similar a los demás controles DualSense. Y aquí, este icono. Muy bien, pues lo que puedo decir en este instante son varias cosas en relación al diseño del control. Me gusta todo esto que tiene, todo este diseño, no solo estas partes del viento. Me gusta mucho también que hay como que cierto folclore vertido aquí en el diseño. Bueno, por ejemplo, algo que sí destaca muchísimo es como ese cuidado que tienen de arte japonés como el kintsugi, que es una técnica y filosofía japonesa para reparar objetos que están dañados o rotos, generalmente la cerámica. Entonces lo que hacen es unen las fracturas con una mezcla de laca y polvo de oro, ya sea plata o platino. Entonces podría
como representarse de esa manera también. La importancia de esto es que en lugar de ocultar las grietas, el kintsugi las resalta y convierte todo este tipo digamos decir de esa manera, de fracturas, de roturas. Entonces eso hace que la historia del objeto en parte tenga una belleza, ¿saben? Y esa práctica es una metáfora de la resiliencia humana que celebra las cicatrices y la capacidad de recuperarse para volverse cada vez más fuerte después de las adversidades. Me gusta ese concepto, sobre todo con la historia del juego que tiene. Eso me parece un detalle bastante interesante, bastante hermoso. ¿Qué otra cosa noto el control? Pues bueno, también en comparación con otros controles DualSense. Bueno, también los DualSense tienen esos controles, esos botones adaptativos, vibración apática, el micrófono integrado. Vaya, está muy bueno. Vamos a ver, por ejemplo, otros controles de Play. Por ejemplo, aquí hay otra edición especial, pero sí se siente muy diferente al de Ghost of Yotei. Este se siente un poco como más rugoso. Y también aquí, como esta edición tiene un detalle que es como el de Ghost of Yotei. Pero por mucho lo siento más ligero. Más cómodo. En cambio, por ejemplo, otras ediciones. Esta también está un poquito más rugosa, pero está más ligera que esta. En cambio, otra. Pues sí, vaya, sí destaca mucho. Sí es una gran diferencia, incluso hasta en el tacto. Todo esto, vaya, pues vas a pensar, ¿no? Si realmente lo vas a usar para jugar o uno se lo va a quedar como colección porque, vaya, sí es hermoso. Realmente sí lo es. Entonces, algo que también me da mucho gusto de este control es que todo el concepto que se tiene, ¿saben? O sea, lo que puedo decir en resumen es que todo el cuidado al detalle, todo este tipo de elementos hacen que sea maravilloso. De verdad, es una edición que disfruto mucho. No digo que estas no, pero cada una tiene lo suyo. Entonces, algo que puedo decir en resumen de esta edición es que lo vinculo un poco con el Kintsugi, ¿no? Que no solo se trata de restaurar objetos dañados, sino que también nos enseña una lección acerca de la vida, que sería aceptar las cicatrices, aceptar las dificultades, y al igual que los demás, tenemos que comprender que todos tenemos una historia, un pasado, tenemos que sobreponernos a las dificultades. Puedo decir también que esta edición de Ghost of Yotei resalta estas cualidades en los detalles que hay por todo el control. Me imagino que va a haber más simbolismos, ¿no? Pero puedo decir a primera instancia es todo esto. Y bueno, este control más que ser de algo para los fans o elemento de colección, destaca. Creo que va a tener una nueva funcionalidad. Algo maravilloso. Bueno, ya cuando lo sincronice con la consola, podría ver de qué color se pone acá. Y vaya, pues no sé a ustedes qué les parezca. A mí me encanta, a simple vista. Esos primeros segundos me encanta. Bueno, ya sería cuestión de probarlo. Bueno, no sé si a ti te gustó, si ya lo tienes también. No olvides dejar un like, un comentario. Y si te quieres suscribir, es bienvenido a Davinic Gamer para ver más unboxings.